Evolucionar o morir, solo tenemos que ver el primer iPhone y el iPhone 10 actual, el cambio tan grande que hemos vivido. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver cómo todo está cambiando y todo evoluciona en la automoción, en la arquitectura, en las comunicaciones, los videojuegos, la realidad virtual, todo evoluciona y todo va cambiando. Os pongo muchísimos ejemplos. Messenger, ¿quién utilizaba Messenger? Pues yo creo que todo el mundo utilizábamos esa aplicación de mensajería y ahora mismo pues ya nadie se acuerda, excepto mira en este iPhone que vemos que está instalada, que me acuerdo, me trae muchísimos recuerdos, pero ahora mismo todos estamos o con WhatsApp o con Telegram. Toca evolucionar en ese sentido también en el canal de YouTube. Habéis visto que he evolucionado desde que empecé primero haciendo vlogs de vídeo, empecé haciendo un poco grabando con una cámara en mi Mac y hablando de lo primero que se me ocurría, y ahora me había quedado estancada. Me he dado cuenta durante el Mobile World Congress 2018 sobre todo que ya está, que está muy visto, que las reviews están prácticamente ya más que inventadas, hay poquísimo nuevo con lo que sorprender. Los grandes siempre tienen la oportunidad de probar el dispositivo antes, siempre os van a poder ofrecer una review, entonces quiero aportaros algo diferente y por eso he decidido dar este cambio. Bueno, mis geeks, tenía esta sorpresa, bueno, medio sorpresa, porque yo creo que si me seguís en Instagram, que podéis seguirme, mis historias, he ido dejando pues mensajes sobre este iPhone, porque mi amigo Grego me lo ha prestado para hacer una especie de comparación con lo que es el iPhone 10 y ver esta evolución que ha vivido este dispositivo, que fue una revolución en el mundo de los smartphones, sin ninguna duda. Y la verdad que yo lo miro con cierta nostalgia, aunque yo nunca tuve el iPhone de primera generación. Tengo que decir que yo me mudé al mundo de Apple con el iPhone 4. Yo hasta el iPhone 4 no tuve ningún dispositivo. Bueno, perdón, antes tuve el iPod, sí que lo tuve antes que el iPhone. En el iPhone 4 fue el primer iPhone que yo tuve. Deciros que lo primero que voy a hablar es del hardware. No voy a hablar prácticamente del software, ya sabemos que iOS ha evolucionado muchísimo, pero a nivel de hardware tengo que decir que la verdad que me ha encantado que el iPhone 10 le haya metido este acabado en los laterales de aluminio, porque me recuerda muchísimo a esta parte de este iPhone, a los laterales del primer iPhone, y creo que ha sido como un toque, ¿no? Como un toque, un guiño al primero. Cositas que también me gustan de este iPhone. Para empezar, es pequeño, pero sí que es más grueso, pero no es tan grueso. O sea, realmente ahora no me llama tanto la atención el grosor de este dispositivo. Creo que hay dispositivos Android más o menos que tienen este grosor también actualmente. Y de peso, aunque podamos pensar que esto es un tocharro, porque la batería incluso era otro tipo de batería, ahora las baterías actuales son más ligeras, pero os digo que prácticamente a mí me pesa lo mismo el acabado de uno y de otro, o sea, no veo esa diferencia. Eso sí, aquí podemos ver las rayadas y no son solo por parte del tiempo. Los materiales han cambiado muchísimo. El acabado de vidrio del iPhone 10, que la verdad que yo no me atrevo a llevarlo sin funda, o sea, todo se ha dicho, tengo siempre que ir con la funda, pero aquí se rayaba totalmente. Sí que se asemeja muchísimo al aluminio que utilizan los Apple Watch, pero obviamente estos vienen, de hecho es el material que se utiliza en aeronáutica, ¿no? en Estados Unidos, y sinceramente tengo que decir que a partir del Apple Watch Series 2, bueno, el Series 3 incluso mejor, no se me ha rayado para nada. Yo soy un desastre con esto, y en el Apple Watch 3 no se raya, o por lo menos a mí no se me ha rayado. En cambio en el primer Apple Watch que tuve, que yo he tenido todos, sí que se me rayaba. Entonces sí que pueden parecerse un poco al material que utiliza el Sport del Apple Watch. Pero no obstante está rayado, y yo creo que no solo por el tiempo, sino porque eran materiales obviamente que todavía pues no se habían evolucionado, ¿no? No habían evolucionado en este sentido y no ofrecían la misma resistencia que ofrecen ahora. Otra cosa que sorprende muchísimo por su parte trasera es sin duda la cámara, una cámara casi que no la vemos, ahora creo que es la protagonista de la mayoría de smartphones. Aquí, bueno, ya tenemos doble cámara con flash
flash incorporado, aquí tampoco había flash, también obviamente 2 megapíxeles, ahora estamos hablando de una cámara que era ahí justilla, que era lo menos importante que tenía que destacar este smartphone. Lo que tenía que destacar era que por fin era un teléfono móvil inteligente que ofrecía la posibilidad de tener aplicaciones, de tener un mini ordenador en nuestro bolsillo. También hay cosas que no han cambiado mucho, porque por la parte inferior seguimos manteniendo esos altavoces, esos 2 altavoces que también vemos en el iPhone 10. Obviamente no suena ni la mitad de bien ni la mitad de espectacular que suena ahora mismo en el iPhone 10, pero bueno, me alegra ver que seguimos manteniendo el conector en la parte de abajo y los altavoces también. Bueno, me alegra ver. Yo sinceramente es algo que a mí no me termina de convencer. A mí siempre me hubiera gustado que Apple hubiera implementado esos altavoces por la parte frontal y así poder disfrutar de los videojuegos o de una película con una mayor calidad de sonido, porque ya sabemos que si estamos disfrutando, estamos viendo algún tipo de contenido multimedia con las 2 manos así, pues tendemos a tapar los altavoces, pero vemos que esto se sigue manteniendo. Y un cambio que no es tan antiguo, es un cambio bastante reciente, es que aquí seguimos manteniendo el botón Home físico, que tenemos todavía en algunos dispositivos como el iPhone 6, pero en el iPhone 10 actual ya sí que no tenemos ningún tipo de botón y todo funciona por gestos. Ya sabéis que funciona con gestos, sinceramente son súper intuitivos. Te vas a adaptar enseguida a la que utilices los gestos cuando vuelvas a, bueno, no, cuando vuelvas a este dispositivo no, pero si volvieras a un iPhone 8, por ejemplo, que utiliza el botón Home, es como volver siglos atrás porque no lo echas de menos para nada, súper rápido, y me parece que es un acierto y ha sabido implementar Apple perfectamente el sistema de gestos en este iOS. Otro cambio que ya he mencionado muchísimas veces, tenemos todavía el jack 3.5 en la parte superior. Aquí ya no tenemos ningún tipo de jack 3.5, si queremos escuchar música con unos auriculares con este conector, lo vamos a tener que hacer con el accesorio que ya viene incluido en el iPhone 10 y que te permite conectar los auriculares de toda la vida con conexión jack 3.5 a la conexión Lightning. Pero ¿esto por qué ha pasado? Porque la mayoría de fabricantes han seguido esta tendencia también, y los que han empezado a sacar sobre todo auriculares inalámbricos, como por ejemplo Sony o por ejemplo, bueno, Apple con los AirPods, directamente han eliminado esto porque lo que quieren es que empecemos a utilizar los auriculares inalámbricos, y como ya os decía en vídeos anteriores, al final son tendencias a las que nos vamos adaptando y hay que evolucionar, y estamos evolucionando ahora mismo, que vamos de cara a eliminar cualquier tipo de cable, igual que la carga inalámbrica que podemos tener en el iPhone 10 y en el anterior iPhone, pues obviamente eso era inviable, por lo menos en el 2007 eso ni se contemplaba ni de coña, vamos. Otra cosa que se parece y seguimos manteniendo, la botonera lateral. Tenemos todavía la botonera del volumen en los laterales y tenemos el típico ya botón para silenciarlo justo en la parte superior. Me encanta que se siga manteniendo la esencia, que dentro de lo que cabe se sigue manteniendo la esencia de lo que fue el primer iPhone. Hay que decir que este iPhone tiene jailbreak y eso es algo que también ha ido evolucionando. Mi amigo Grego se lo puso porque ¿qué querías, Grego? Lo puedes decir aquí. Bueno, mi amigo Grego lo que me ha dicho, que a lo mejor no lo habéis escuchado porque el micro está hacia mi lado, me dice que, claro, que en su momento no podía realizar grabaciones de vídeo y tampoco podía organizarlo mediante carpetas. Por eso era necesario en muchas ocasiones instalar el jailbreak, y yo creo que sí, que había muchísimas funciones. Yo con el iPhone 4 también tengo que decir que le puse jailbreak por este motivo, y bueno, la verdad que ahora mismo, actualmente, yo sí que opino que ya lo trae casi todo. Incluso me acuerdo que el tema de gestos, en muchísima gente también se ponía jailbreak para poder tener los gestos y poder utilizarlo para diferentes funciones, y ahora mismo, pues al tenerlo ya también de serie en iOS, pues realmente creo que no tiene mucho sentido el jailbreak. Esto es opinión personal, obviamente, pero ahora mismo creo que no es necesario. Ya os intentaré hacer una review más exhaustiva si os interesa, pero quería mencionaros básicamente los toques, a simple vista, los primeros cambios que puedo notar en esta comparativa con respecto al iPhone 10, pero sinceramente creo que esto fue el primer iPhone y marcó una tendencia y lo estamos viendo, y sinceramente, oye, qué bonito. A mí, yo creo, no lo vendas, ¿me lo puedo quedar, Grego? No. ¿Me lo quedo? ¿No? No. Para mí, porfa, no. porfa. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Este ha sido el primer vídeo review comparación del iPhone de primera generación y el iPhone 10.
y deciros que darle mucho like si queréis seguir viendo vídeos de este tipo, suscribiros al canal, espero que os encante este nuevo tipo de formato en el canal y nada, que nos vemos en un siguiente... seguidme en Instagram, que yo por ahí voy contando todas estas movidas de tecnología y de locuras, ¿eh? Me voy con el iPhone, hasta luego, chao. Y ellos son los patos. Que no le gusta... Que no le gusta este cambio. No están de acuerdo. No están de acuerdo con el cambio. Pero se quejan porque se piensan que no va a haber Martech. Y no, y Martech va a haber, voy a dar las noticias tecnológicas todos los martes igual. Y los jueves, questions. Que no juernes, questions. Me preguntáis y yo respondo. Así que no os preocupéis, que también habrá.